Sí, la pandemia ha traído muchos daños colaterales, por decirlo de alguna manera, ha afectado nuestra economía. Muchas personas han perdido sus puestos de trabajo por ausentarse debido a la enfermedad. Hay ciudades completas que han sido de alguna manera confinadas. Estábamos viendo las noticias como en China, por ejemplo, acaban de aislar completamente a una tercera ciudad. Y nos preguntamos cómo podemos hacer para reactivar nuestra economía, porque aquí definitivamente los bills no paran y tenemos que ser un poco más creativos para generar ingresos, para ahorrar. Quienes vivimos aquí en Estados Unidos solemos decir es que no nos alcanza lo que ganamos para ahorrar. Pero Carola Ermitano es estratega en finanzas personales y además coach especialista en finanzas y nos dice que sí podemos hacer. Uno de sus secretos es comenzar con el 5% de lo que nosotros ganamos. Buenos días, Carola. Gracias por acompañarnos en Buenos Días. Y quiero que nos hables un poco acerca de cómo podemos ahorrar. O sea, podemos llevar lo que creemos que es una utopía a una realidad. Buenos días, ¿cómo estás? Primeramente, gracias por la invitación. Y bueno, mira, yo creo que es un tema de compromiso. Yo sé que muchas veces nos vemos abrumados por todos los gastos, pero es que estamos utilizando la fórmula totalmente al revés. Nosotros solamente ahorramos lo que nos queda después de gastar. Entonces, como dicen las palabras de Warren Buffett, primero tú tienes que ahorrar y lo que te sobre es lo que tú vas a gastar. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Ocurre que dejamos a nuestra mente llevar los números y no nos sentamos realmente a llevar un presupuesto. Te sorprenderías con la cantidad de personas que me dicen, es que yo lo llevo en la mente, es que no llevo un presupuesto, es que soy organizado, es que unas veces sí, unas veces no. Entonces, yo creo que todo es cuestión también de identificar cuáles son nuestras necesidades y nuestras prioridades y empezar nosotros también a canalizar cómo podemos proyectarnos en el tiempo con algo pequeño, pero que vaya de la mano con un sistema progresivo. Es bueno retomar esa costumbre que nos decían nuestros padres de hacer una lista de ingresos-egresos, es decir, cuáles son mis Totalmente. prioridades, cuáles son los gustos que yo me puedo dar, porque en mi caso personal me suele pasar que a veces gasto mucho en comida en la calle, porque producto del Ujú. cansancio de pronto andas con los niños en el carro, tienen hambre, te agarras en un lugar en el que no estás en tu casa, no tienes comida y entonces paras en cualquier sitio a comer y cuando empiezas a chequear tus balances bancarios, tú dices, wow, ¿cómo gasté este mes en comida? Sí, eso no es una utopía y déjame decirte que es una gran realidad, incluso me pasa a mí, que soy estratega financiero. ¿Cuál es el punto? Yo creo que la dinámica de hoy en día, no andar con una vianda, quiero comer mamá, quiero comer pizza, yo quiero comer hamburguesa, yo quiero comer pollo, yo quiero comer carne. Entonces estamos acostumbrados a sencillamente ser demasiado flexibles. Y si nosotros nos empezamos a acostumbrar a llevar inclusive una dieta donde desarrollemos menús, o sea, yo le recomiendo a la gente, haz un menú cuando vayas al supermercado, no compres por comprar. Sí, yo veo que tú hablas de la salud mental y la salud física y creo que todo va Sí, engranado, ¿no? En la medida en es que así. mejoremos nuestra economía, también podemos acceder a mejor alimentación y nos sentimos también mucho mejor. Pero hay una parte que a mí me encanta, que es la parte del positivismo, de la Sí. visualización, del optimismo ante una circunstancia adversa. ¿Cómo es posible que algunas personas saquen de una tragedia como esta una oportunidad para replantear su negocio y buscar sus habilidades y generar fuentes de ingreso extra? O sea, quisiera que me hablaras acerca de esas personas, de esos emprendedores a quienes tú asesoras, de Ujú, cómo ujú. pudieron vencer el tema de que la economía está mal, la pandemia nos tiene mal, para lograr sus metas en este 2021 y en este inicio del 2022. Mira, uno de los aspectos fundamentales primero es buscar ayuda, ¿ok? El otro aspecto, obviamente, también es empezar a, como le digo yo, a sacudirse también a la gente tóxica, porque muchas veces tú quieres salir con positivismo, pero entonces tienes al vecino, tienes al primo, inclusive tienes a tu propia pareja que te está diciendo no lo vas a lograr, etcétera. Entonces yo creo que uno de los aspectos es sentarte primero y entender tu realidad, que con el negativismo no vas a llegar absolutamente a nada.
¿ok? Es como las personas que sencillamente, como digo yo, un alcohólico en recuperación que sencillamente dejó de tener esperanza de que él se podía curar y sencillamente sí es posible. Entonces, yo creo que hay puntos que quiero enlazar y que quiero llevar a colación. Hice algunas anotaciones de preguntas que yo creo que es importante que las personas empiecen a hacerse. Primero, ¿cuál es tu situación financiera? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no he podido ahorrar? ¿Cuánto estoy ganando? ¿Cuánto estoy gastando? ¿Tengo un fondo de emergencia? ¿Qué ocurre si yo soy la persona, el proveedor principal de mi hogar y resulta que yo falto? ¿Qué pasa si yo fallezco? ¿Qué pasa si yo tengo una invalidez? ¿Qué ocurre con el hecho de que si yo sigo en la misma situación, qué va a ocurrir conmigo? Entonces, yo creo que hay un punto donde la misma dinamización del día a día nos impide, estamos conectados todo el día en las redes sociales y muchas veces estamos conectando, viendo la vida de los demás y no estamos viendo la vida nuestra. Entonces, yo creo, mira, hay un esquema que a mí me gusta muchísimo que se llama el ahorro caqueo. Este no es una invención mía, es un método asiático, un método japonés, pero sencillamente es el hecho de poder empezar desde el momento hoy a determinar qué quiero yo hacer, qué quiero yo ahorrar. Y yo me pongo una meta, una fecha. Vamos a suponer que yo digo, yo necesito tener $2.500 dentro de un mes o 2 meses. Obviamente tienen que ser metas reales. Y en este caso, ¿cuánto necesito yo ahorrar para poder tener esos 2.500? Fijo la fecha en el calendario y empiezo a establecer la parametrización. Necesito ahorrar $200 al mes o necesito ahorrar $200 diarios o $10 diarios, pero yo tengo que tenerlo en el contexto. Y así sucesivamente yo voy estableciendo cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis gastos variables, cuáles son mis ingresos fijos, mis ingresos variables, y voy llevando lo que se llama una bitácora. Y esa bitácora yo la tengo que revisar todos los días o al menos cada 2 días para saber si mis objetivos se están cumpliendo. Y una vez que se vaya acercando la fecha, yo tengo que empezar a identificar si tengo que acelerar, ¿ok? Como se dice, el plan o tengo que flexibilizarlo, porque tampoco podemos vivir en un régimen militar. Pero lo que sí es la visualización de la meta y de que sí realmente lo podemos hacer. Si lo logramos en esa fecha, es determinar, ok, sí lo logré, qué bueno, qué cosas hice para lograrlo, y eso empezarlo a notar. Y si no lo logré, ¿cuáles fueron las cosas que me llevaron a no llevar mi objetivo adelante y empezar a replantearme y volver a empezar? Carola, no es un secreto que mucha gente en este país tiene 2 y hasta 3 y 4 trabajos, ¿no? Pero con el tema de la pandemia, todo se ha replanteado y las plataformas online le han permitido a muchas personas desarrollar su trabajo a través de este sistema. Yo he visto, por ejemplo, emprendimientos que me han generado verdaderamente admiración. Gente que tiene facilidad para hacer tortas o repostería y saca su negocio y vive de eso. Digamos, de alguna manera han podido sortear esta situación del COVID y del confinamiento para salir adelante y generar ingresos. Podemos hablar de estos casos reales, de qué debe hacer la gente para buscar sus talentos y ponerlos en práctica e incrementar. Si tienen un salario fijo, por lo menos pueden hacer algo en su tiempo libre para incrementar los ingresos. Mira, totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que el gran desafío de hoy en día es identificar realmente, como tú dices, cuáles son esos verdaderos talentos, cuáles son las cosas que me inspiran, cuáles son las cosas que me gustan, cuáles son las cosas que realmente yo pienso que puedo hacer bien o medianamente bien, y si no lo puedo hacer bien o medianamente bien, hay una cantidad de tutoriales en las redes, hay libros, hay coaches, hay una cantidad de información que antes no teníamos, que yo creo que necesitamos empezarla a poner en práctica y dejar lo que se llama a un lado la miopía financiera. Decir que no me atrevo, decir que no lo puedo lograr, obviamente empezar a confiar más en mí, hacer alianzas estratégicas, pero sobre todo tener muchísimo cuidado con qué es lo que voy a hacer, para qué lo voy a hacer, cuáles son realmente los objetivos que yo voy a lograr. Pero independientemente de lo que hagamos, tienes que llevar un presupuesto. No te puedes, como se dice, distraer con el tema de que tú lleves una bitácora
cuánto me está ingresando, cuánto estoy gastando, cuánto tengo que pagar de impuestos, cuánto tengo que pagar por seguro, cuánto tengo que pagar de alimentación, como tú me comentabas. Yo recomiendo apretarse el cinturón en cuanto a, no es que no vayas a un restaurante, pero si vas 4 veces, ve por lo menos una vez. Replantéate tus objetivos porque les voy a decir una cosa, el 2022 no pinta fácil y el 2023 tampoco. Hay, Muchos lo del tema de las ayudas financieras creo que van a empezar a implotar. hay algo que estoy leyendo de tu cuenta en redes sociales, C. Armitano, que me encanta. Dice, el dinero solo amplificará lo que ya eres. Hay mucha gente que le tiene miedo al tema del dinero y tenemos también falsas creencias sobre lo bueno y lo malo del dinero. Pero ¿cómo podemos hacer para creernos que somos merecedores del dinero y para sentir que el sueldo de un 15 y un último no nos define? Porque esto también está afectando muchísimas parejas. Ujú. Mira, indiscutiblemente no vas a lograr un tema de autoestima en 24 horas ni leyendo todos los días las redes. Yo creo que hay un trabajo de insight que las personas tienen que hacer. Entonces, el punto es también identificar y entender cuáles son tus raíces, porque si tú vienes ya con patrones familiares donde tú estás acarreando una cantidad de inconvenientes y visiones y perspectivas que no son las tuyas, entonces sencillamente hay que hacer un trabajo de coaching, hay que buscar ayuda y sentarte con un profesional para identificar por qué no lo estoy logrando y cuáles son los aspectos en mi vida que yo voy a tener como beneficio o voy a tener la situación opuesta si yo sigo actuando de la siguiente manera. Entonces, yo creo que hoy en día, así como hay vacunas para el COVID, ¿okay?, que están paliando obviamente los síntomas, nosotros también tenemos que empezar a vacunarnos contra esa miopía y esa desestructuración financiera. Carola, ya para despedir quisiera que nos brindaras así como un checklist de lo que tú recomiendas deberíamos hacer para mejorar nuestras finanzas y para finalmente lograr esa meta deseada del ahorro. Mira, te voy a dar 5 claves que las anoté inclusive. Uno, revisar cómo estuvieron tus finanzas el año 2021. O sea, tú tienes que hacer un pequeño checklist, cómo me fue a mí 2020, 2021, e identificar cómo estoy yo ahora face off a esa situación. Armar un presupuesto, esto no es negociable, y comparar cómo te fue en el 2021 y qué es lo que realmente tú quieres lograr en el 2022. Liquidar las deudas, establecer cuánto es lo que tengo y negociar obviamente con todo lo que son los acreedores, si te están presentando un plan, si vas a hacer una consolidación de una deuda, si vas a hacer una transferencia en el caso de tus tarjetas de crédito, y por supuesto el tema de la liberación de las deudas, vuelvo y hago énfasis aquí, es importante. ¿Por qué? Porque el ahorro es muy complicado cuando estás totalmente cargado de deudas, pero no es imposible. Se puede hacer una reestructuración, hay planes, hay métodos como la bola de nieve, como la avalancha. Las personas que quieran profundizar mucho más conmigo me pueden buscar en mis redes, me pueden escribir directamente por DM. E inclusive tengo ebooks que están totalmente disponibles, totalmente gratis, y tengo un podcast que se llama Finanzas Sanas en Cuerpo y Mente, que está en todas las plataformas, que lo pueden ubicar, y ahí hay bastantes tips para que ustedes puedan mejorar poco a poco con baby steps sus finanzas. Gracias, Carola, te agradezco por tu tiempo valioso y sobre todo por compartir con nosotros y nuestra audiencia estos conocimientos tan importantes y tan pertinentes en una época como la que estamos viviendo en la actualidad. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Que pasen buen día y gracias a tu audiencia. Gracias. Estábamos conversando con Carola Armitano, ella es estratega en finanzas personales y coach de finanzas, sobre cómo podemos hacer para incrementar nuestros ingresos y para lograr esa meta tan deseada que significa el ahorro. Un primer paso marca la diferencia. Ya hoy me quedo con ese tema del 5% de mis ingresos.